Ha causado usted una gran polémica con este libro titulado ¿Por qué fracasa Colombia? Colombia es un país de 1.141.000 kilómetros, tiene alrededor de 47 millones de habitantes, lo que lo convierte en uno de los países donde hay más personas que hablan español en el mundo, detrás de México. Y por supuesto el título ha generado muchísimo impacto. Este es un país lleno de contrastes, donde ha habido desde grandes literatos como García Márquez, grandes pintores como Fernando Botero, hasta carteles del narcotráfico. Tiene el conflicto armado con un grupo guerrillero más antiguo del hemisferio. La primera pregunta que le quiero hacer no es por qué fracasa Colombia, sino ¿ha fracasado Colombia? Claramente no. Es una nación adolescente y en general, como está en construcción, pues corre riesgo de fracasar, pero todavía está muy joven como para que semejante condición pudiera atribuírsele. Es más, probablemente ninguna nación fracasa de manera absoluta o definitiva, aunque hay algunas que han pasado por terribles crisis, inclusive diríamos que Colombia no ha conocido esas crisis que otras naciones han conocido. ¿Por qué le puso este título? ¿Por qué fracasa Colombia? Hay dos razones. La primera es que el libro ¿Por qué fracasan las naciones? Tuvo un impacto global extraordinario y produce esa sensación de que quizá ya es tarde para actuar en determinados casos. Entonces el editor sugirió que esta era una manera de aplicarlo a un caso que, entre otras, preocupa mucho a los miembros de la nación. Y la segunda razón es que efectivamente creo yo que hemos olvidado cosas fundamentales o cruciales de nosotros mismos que pudieran hacer que el riesgo de fracasar fuera mucho más alto. Ese es, digamos, el secreto del título. ¿Qué es ser colombiano? ¿Qué es un colombiano? Hay un cuento de Borges donde un personaje le pregunta, un personaje dice yo soy colombiano, el otro le pregunta qué es ser colombiano y el primero responde es un acto de fe. Sí, el de Ulrica. ¿Qué es un colombiano? Un colombiano es un sujeto hispánico de un país que tiene además la particularidad de tener un río en el centro, una especie de Nilo suramericano, que es el Magdalena, que permitió a los colonos penetrar 1000 kilómetros o más tierra adentro. Y esa consideración fue peculiar porque no era el eje indígena que había sido México o Perú o incluso otras naciones de América, sino un lugar de nómadas y seminómadas, un sitio de paso. Entonces, eso creó una nación que está de paso. Yo digo que está marcada por la provisionalidad, quizás sea uno de los factores más importantes que la ha condicionado y definido a través de los siglos, y por tanto todavía no se define, todavía no sabe qué es, todavía aspira a ir hacia otra parte, como si tuviera un destino más allá. Es decir, es una nación joven, pero sin duda en muchos aspectos descolocada y confusa para sí misma y para los extranjeros. Usted en algunos momentos argumenta que parte del espíritu colombiano puede provenir de algunos conquistadores, la mayor parte de los cuales venían de Andalucía y de Extremadura, es del sur de España, de ciudades como Sevilla o de pueblos cercanos a Sevilla o a Granada, que era el caso de Gonzalo Jiménez de Quesada, el fundador de Bogotá, o de Extremadura, de donde vinieron conquistadores como Sebastián de Belalcázar, que entró con Pizarro por el Perú y luego fundó Quito y ciudades del sur de Colombia como Popayán y Cali. ¿Cómo eran esos andaluces y esos extremeños y qué fue lo que nos dejaron? Pues la pregunta es clave porque yo sostengo que en realidad Colombia no se hizo con conquistadores, sino con colonizadores, es decir, personas que no podían regresar a España, personas y familias y nombres y tradiciones que tenían que negar para siempre su antiguo nexo con la península ibérica. Ellos vivían en Andalucía y en Extremadura, tuvieron que cambiar de apellido, tuvieron que cambiar de religión. Algunas de las prácticas de su cultura se vieron modificadas, pero más o menos siguieron viviendo como vivían en esos lugares. Siguieron haciendo casas con tejas y con estructuras muy parecidas a las que hacían allá. Como esta. Como esta, sí. Siguieron comiendo más o menos lo mismo. Arroz con garbanzos, lentejas y frijoles. Siguieron teniendo una estructura de pancoger, economía de pancoger,
buscándose la vida en un lugar y en otro, y tenían conocimiento suficiente como para preferir los climas medios a los climas extremos, ni muy frío, ni muy caliente, al margen de las pestes y de las endemias de las tierras tropicales, y que por eso pudieron tener familias relativamente grandes y prósperas, pero viviendo no en la oscuridad, pero sí en una especie de retiro. Entonces Colombia sería una nación, quizá con el occidente de Venezuela y con Costa Rica, una especie de nación de montañeros, de arrieros, de buscadores de destino, que tenían familias grandes, pero que no quisieron figurar ni en la riqueza de México ni en la riqueza peruana, que no querían salir en los grandes ejes de noticia y desarrollo del Imperio Español, y que al claudicar y sucumbir el Imperio Español se quedaron aquí tratando de definir un destino y resultaron a la postre, como usted bien lo dice, la segunda nación más poblada de la hispanidad, lo cual es suficiente como para tener la necesidad de encontrarse a sí mismo y saber qué es un colombiano hoy, qué hereda del pasado y qué posibilidades tiene de futuro. ¿Y eso temperamentalmente qué dejó? ¿Qué dejó en los colombianos? ¿Son, qué sé yo, o mentirosos, o astutos, o avivatos, o sinceros, o trabajadores? Pues la verdad es que, aunque la generalización sea peligrosa, no podríamos hablar si no generalizáramos, la verdad es que la cultura central de esos individuos, como es provisional, es la cultura de la astucia, defenderse de las circunstancias, arreglárselas, como dice David Bushnell en su libro Colombia, una nación a pesar de sí misma. A pesar de sí misma. Aprovechando esas metáforas, la recursividad del individuo colombiano es extraordinaria. Su capacidad de adaptación es inmensa. Sus recursos para reconocerse e integrarse con otros ambientes han sido en la mayor parte de los casos exitosos. Pero para construir una nación con grandes consensos, con grandes decisiones, para apostar a largo plazo por ese grupo tan impreciso, ha sido más bien una nación incoherente e incongruente. Y por eso ya sería hora de que encontrara las vertientes a través de las cuales pudiera tomar las grandes decisiones del futuro que toda nación debe tomar. La mayor parte de los colombianos son mestizos, es decir, la mezcla del conquistador español o de los españoles que llegaron aquí y los indígenas, y aquí había indígenas como los caribes o como los muiscas, como los quimbayas. ¿Qué tienen los colombianos hoy del temperamento indígena? Pues yo digo que la primera distinción que es crucial hacer, como entre conquistadores y colonizadores, es entre mestizaje racial y mestizaje cultural. El mestizaje racial es innegable y por supuesto los elementos indígenas y africanos son constitutivos de la nación colombiana de manera imposible de subvertir o de recusar. Pero en cambio culturalmente los aspectos de la etnia, los aspectos que tienen que ver con los valores, la lengua, la religión, las costumbres, hay poca mezcla con el ideario indígena, con las lenguas indígenas, con los valores indígenas, poca mezcla. Y aunque efectivamente constituyen minorías importantísimas en la nación contemporánea, se deja sin explicar esa nación que es la mayoría. Por explicar las minorías, dejamos escamoteada la mayoría. ¿Cómo es la mayoría? Es una forma de hispanidad un poco imprecisa, andalusí, recusada, que, como decíamos ahora, intenta arreglárselas, pasar matones del día de hoy para ver qué hace mañana, o que tiene debilidades para planear a largo plazo, que entre otras está acostumbrada a un clima relativamente benigno. Incluso dentro del marco americano no nos tocan ni los huracanes, ni los desastres que le tocan a Centroamérica o al sur de Norteamérica. Tenemos poca cultura de la previsión y en alguna forma nos sentimos satisfechos e incluso orgullosos de esa manera de ser, que no promete a largo plazo más que una especie de mediocridad bien administrada, una medianía aceptable, y que precisamente... Es decir, que es un país de mediocres en términos generales. De mediocres bueno, usted ha dicho que Colombia es un país con vocación mediocre. Con vocación mediocre. Quizá en términos individuales
haya que matizar que hay gente extraordinaria y que muchos podrían tener la potencia para ser geniales o por lo menos muy destacables. Y lo han sido algunos. Y lo han sido, efectivamente, pero en el conjunto, miradas las cosas, digamos, en comparación, no sé, con Argentina, con México, con Chile, otras naciones han mostrado más coherencia que la nación colombiana, una decisión, una determinación colectiva mucho más sólida que la que hasta ahora hemos mostrado nosotros y por tanto esa sería una deuda que pagar para con el futuro. ¿Qué diferencia había entre los indígenas originarios de los que estaban en lo que es el actual territorio colombiano con los incas en el Perú y en Bolivia y en Ecuador y los mayas y los aztecas en México y en países de Centroamérica? Porque sin duda los mayas, los aztecas y los incas eran más avanzados y más importantes que los chibchas o los caribes. ¿Por qué? La diferencia es que ellos tenían un mando centralizado y una cultura militar que imponía a las tribus subsidiarias o tributarias unas obligaciones muy fuertes, perentorias, brutales. En cambio, el mundo chibcha, incluso el mundo caribe, el mundo, digamos, de los arawak, etcétera, nunca derivó en una unidad política constituida, sino que eran grupos que se peleaban entre ellos y además seminómadas. Iban del clima medio al clima frío, a veces al clima cálido, nunca tenían un programa definido y cuando llegaron los europeos, pues les hicieron campo, por decirlo así, les abrieron la posibilidad de integrarse y se produjo una integración relativamente rápida, incluso más rápida que la de otras naciones americanas. Por tanto, ese problema no fue para estos colonos fundamental. Se mezclaron racialmente, porque durante largo tiempo los entes de migrantes, de estos cristianos nuevos migrantes, eran endogámicos. Eso explica, por ejemplo, la fuerte endogamia de Antioquia o de Santander o quizá algunas zonas del Valle del Cauca o del Cauca, que duró hasta el siglo XX prácticamente. Pero otros grupos, en cambio, eran incluso muy mestizos y pudieron convivir en condición de relativa paz. Por eso, uno de los mitos que yo quiero derribar, si es que puedo, porque requiere demostración, es que Colombia no ha sido primordialmente una nación violenta. Ha llevado las cosas con razonable calma e incluso con cierta reserva hasta el siglo XX, y aunque ha tenido guerras, contradicciones y conflictos innegables, de todos modos no constituyen la esencia ni el alma de la nación. Sí, porque históricamente hay gente que cree que los colombianos son violentos por naturaleza. Es verdad que el conflicto armado, en lo que tiene que ver con las guerrillas, en lo que tiene que ver con la criminalidad diaria, en lo que tiene que ver con el narcotráfico, que ha sido un combustible de la guerra, al parecer ha sido un país violento, pero llama mucho la atención lo que dice usted. ¿Por qué los colombianos hablan como hablan? Porque muchas personas creen que en Colombia se habla el mejor español, el mejor castellano del mundo, lo ha dicho gente como Víctor García de la Concha, director de la Real Academia. Es verdad que en Colombia ha habido discusiones entre grandes dirigentes políticos por una palabra, aquí se han hecho diccionarios como el diccionario de Caro y Cuervo. ¿Por qué se habla como se habla? La verdad es que habría que tejer teorías complicadas sobre esa materia, pero yo tengo dos argumentos. A ver. El primero es que el lenguaje es la condición de movilidad social, es decir, se asciende hablando de un modo más moderado, más sobrio, un poco al estilo bogotano, digamos, o lo que ha terminado por ser O sea, el habla que bogotana. habla bien sube en la escala social. Sube en la escala social, se le reconoce, además se necesita que esté limpio, bueno, otras cosas de higiene personal y de presentación, pero efectivamente durante varios siglos las madres ejercieron lo que yo llamo la vigilancia lingüística, es decir, de acuerdo con la forma en la que ellas hablaban y concebían el impacto que sus hijos iban a tener en la sociedad, así los enseñaban a hablar. Porque, y es el segundo argumento, la sociedad colombiana es fuertemente matriarcal. Es decir, el destino de los niños y las niñas ha sido labrado en la mente de sus madres a través de largo tiempo, vigilando a sus hijos con cierto rigor en la infancia sobre cómo van a hablar, cómo se van a portar, con quién se van a relacionar, qué tipo de ventaja o desventaja se deriva de actuar así o asá. Es decir, hay una especie de meticulosidad
en la forma de hablar que nos caracteriza y seguramente llama la atención de García de la Concha y de muchos otros en términos de sociología lingüística, que no es el caso de Argentina, de Chile, de México, de España inclusive. Y eso nos volvió famosos dentro del habla hispana. Por ejemplo, él lo decía muy claramente, para los extranjeros es mejor que les enseñe las primeras letras en español un profesor colombiano. Es más moderado, es más pausado, tiene más paciencia, es más sobrio, usa más la lengua estándar que las jergas regionales o particulares. ¿No son los colombianos intolerantes? Si a un italiano alguien se le burla o lo asocia con la mafia, de donde sea, siciliana o qué sé yo, se lo toma como un poco más deportivamente. Y en otros países cuando hay asociaciones de ese tipo pasa eso, pero cuando a un colombiano le dicen que es narcotraficante, y el narcotráfico ha sido un gran flagelo en este país, parece que se molesta mucho más de la cuenta. ¿Son intolerantes los colombianos? Porque la gente puede burlarse de los franceses y decirles que son arrogantes, o de los españoles y decirles qué sé yo, pero y más o menos lo toleran. E incluso con los argentinos también se les puede decir que son pretenciosos y en general lidian bien con ese prejuicio, con ese tipo de palabras. Los colombianos no, ¿por qué? Yo creo que no, porque la nación se ha formado solo muy recientemente. En realidad, de facto, Colombia ha sido un conjunto disgregado de regiones. Solo en los últimos 60 años, gracias a los medios de comunicación, gracias a la posibilidad de comunicarse las regiones entre sí, gracias a la urbanización, a la migración interna, ha aparecido de veras una nacionalidad colombiana y unos rasgos dentro de los cuales pues fatalmente apareció el narcotráfico hace más de 30 años. Luego es inexperiencia, es encierro, es un poco el síndrome de que lo tachen a uno mal, y por eso yo digo, desde el comienzo Colombia tiene, y los colombianos tenemos una especie de sospecha de origen, sospecha sobre nosotros mismos, sobre nuestra legitimidad, y ese problema se refleja de un modo dramático en esa, digamos, sensibilidad excesiva, en esa capacidad de reacción o desmesura para reaccionar ante las críticas o las acusaciones de otras naciones. Una última pregunta, ¿usted se siente bien siendo colombiano o le gustaría hacer otra cosa? No, muy bien, yo me siento muy bien e incluso muy orgulloso de mi condición, pero precisamente porque me siento bien, creo que es hora de revisar cosas que no se revisan y que tal vez ese es el secreto del éxito que este libro ha tenido hasta ahora. Es necesario que todos lo hagamos, o que muchos lo hagamos, y que se haga además no solo en las instancias decisivas de la nación, en el orden político, sino también en las esferas culturales, en el campo del arte, en el campo de los medios, en el campo, digamos, del deporte, porque hay otras naciones más sólidas que nosotros, más consolidadas, más firmes. ¿Por qué no aprender a compararse con ellas para ver qué tenemos de bueno o de malo, qué nos falta, qué labores o qué tareas habría que hacer, etcétera? Aquí está pues, ¿por qué fracasa Colombia?, de Enrique Serrano.